Dios les bendiga a todos mis amados hermanos en este precioso día. Que la gracia, la misericordia del Señor esté con cada uno de ustedes. Un saludo también para sus hijos, para sus familias. Les amamos con todo nuestro corazón y deseamos pronto poder reencontrarnos y se cumpla lo que dice la palabra de Dios. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Bueno, hermano, quiero pedirles de antemano que estemos orando. Cada día se escuchan nuevos reportes, nuevas noticias. Al parecer esto de volver a congregarnos se va a llevar su tiempo. Esperemos que no. Sabemos que a través de la oración podemos hacer cambiar los planes de Dios también. Si oramos, si nos sumergimos en las aguas de la oración y de la intercesión, podemos reversar, podemos hacer que nuestro Dios cambie y haga un giro en cuanto a su propósito, y que pronto nosotros volvamos a retornar a nuestro santuario y recoger la cosecha final. Pero mientras ese día llega, vamos a continuar en el propósito de seguir alimentándonos, de seguir escuchando la palabra, de recibir el consejo que puede bendecir nuestras vidas. El día de hoy vamos a hablar un tema también bien importante, porque nos estamos acercando a ese evento esperado, el arrebatamiento, el rapto de la iglesia, y necesitamos estar preparados, necesitamos, hermanos, estar apercibidos, porque esto puede suceder en cualquier momento. Y hay la necesidad de mantener nuestras lámparas con aceite. Este es el tiempo de llenar nuestra lámpara, de llenar nuestras vasijas de aceite. La necesidad de mantener nuestras lámparas con aceite. Y vamos a orar en esta mañana para que sea el Señor bendiciéndonos. Amado Dios, te damos gracias. Tú eres bueno. Gracias, Señor Jesucristo, por concedernos esta preciosa oportunidad de poder en este día estar delante de tu presencia, de poder escuchar tu palabra. Nos emociona tanto el escuchar tu palabra. Yo soy un enamorado de tu palabra, Señor. Gracias por la bendición que cada día nos concedes. Gracias, Señor, porque al menos tenemos esta herramienta donde podemos interconectarnos y poder también ser bendecidos a través del consejo de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén, amén. La Biblia hace mención muchas ocasiones sobre el aceite, su propósito y su importancia. Cuando Dios habla de aceite, es para representar su santidad, su unción y también el Espíritu Santo. Cuando un profeta era enviado por Dios para ungir a un rey, él utilizaba el aceite. Tenemos como ejemplo de esto cuando Saúl fue ungido por el profeta Samuel para convertirse en el primer rey de Israel. Y podemos leerlo en el primer libro de Samuel, capítulo 10, versículo 1. Tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza. Dice, la derramó sobre su cabeza y lo besó. Y le dijo, ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? También lo vemos cuando David fue ungido por el profeta Samuel. En el primer libro de Samuel, capítulo 16, versículos 12 y 13, envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo, levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante, el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Desde la antigüedad,
La unción con aceite fue una costumbre practicada por el pueblo de Dios. El salmista nos dice, seré ungido con aceite fresco, en el Salmo capítulo 92, versículo 10. Los discípulos del Señor Jesucristo, ellos ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. En el libro de Marcos, el capítulo 6, el versículo 13, y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. En Santiago, el capítulo 5, versículo 14 y 15, dice la palabra de Dios, ¿está alguno entre vosotros enfermo? Que llame a los ancianos de la iglesia y que ellos oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor, y la oración de fe sanará al enfermo. En otra versión dice, restaurará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiese cometido pecado, le serán perdonados. De esta manera, nosotros podemos ver que la unción con aceite se practicó desde tiempos muy antiguos y para diversos propósitos. Si vamos por un momento al libro de Éxodo, el capítulo 27, versículos 20 y 21, y mandarás a los hijos de Israel que te traigan aceite puro de olivas machacadas para el alumbrado, para que la lámpara arda continuamente. En la tienda de reunión, fuera del velo que está delante del testimonio, Aarón y sus hijos la mantendrán en orden delante del Señor desde la tarde hasta la mañana. Escuche bien, será estatuto perpetuo para todas las generaciones de los hijos de Israel. En el Antiguo Testamento, el candelero de oro representa a Jesucristo. Tenía un combustible que era el aceite, y el aceite es figura del Espíritu Santo. Ese aceite hacía que el candelero alumbrara, lo cual significaba la constante presencia de Dios. La luz del candelero también representa una de las funciones del Espíritu, que es el de iluminar nuestra alma para aceptar la salvación a través de Jesucristo y para comprender también la verdad de las Sagradas Escrituras. La luz que surgía del aceite también es tipo del trabajo y del testimonio del Espíritu Santo. Ahora, basado en la obra expiatoria de Jesucristo, el aceite sale de la oliva machacada, así como Jesucristo fue molido o fue machacado por nuestros pecados. El candelero, como figura del creyente, también tiene dos cualidades fundamentales. El candelero debía alumbrar delante de Dios, es decir, que debemos andar en luz como Él anduvo. En el primer libro de Juan, en primera de Juan, capítulo 1, versículo 7, mas si andamos en luz, como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Las lámparas, ellas arrojaban su luz sobre el candelero, sobre la mesa y sobre el altar del incienso. Aquí aparece la gloria de Jesucristo, porque vemos a Jesucristo, la luz del mundo. Jesucristo, el pan de vida. Jesucristo, el sumo sacerdote, también intercesor. El sumo sacerdote debía mantener abastecida la lámpara que alumbraría su vida como un testimonio, alumbraría la mesa de los panes, que es la palabra y la provisión de Dios, al igual que el altar del incienso, que son nuestras oraciones e intercesiones, y todo el lugar santo. Entonces,
al abastecer las lámparas de aceite diariamente, Aarón también limpiaba los pábilos, cortando a su vez toda mecha quemada de la lámpara. De la misma manera, óigame, de la misma manera, hemos sido llamados a ser luz en medio de tinieblas. Y es el continuo abastecimiento del aceite de Dios, el cual nos dará el poder de hacerlo y mantenernos mediante nuestras oraciones. Él se encargará de limpiar nuestros pábilos y además de cortar toda mecha innecesaria de nuestras vidas, llenando nuestros pábilos de aceite de su espíritu. Pero para esto, así como el sumo sacerdote, debemos dar seguimiento continuo cada día al mantenimiento de nuestras lámparas, para que así de esta forma alumbrar con la luz verdadera que es nuestro Señor Jesucristo. Entonces es muy importante nuestra vida de devoción, es muy importante nuestra vida de oración, es muy importante el cuidado de nuestra relación con Dios, mis amados hermanos. Ojalá que por nada del mundo en este tiempo tan difícil que estamos viviendo descuidemos el estar constantemente acercándonos al altar de arrepentimiento, al altar de la purificación, para que nuestro Dios, a través de su presencia, a través de su Espíritu Santo, vaya quitando, vaya arrancando de nuestras vidas todo aquello que impida, todo aquello que no sea de Él. Necesitamos ese tiempo en la presencia de Dios para ser moldeados, para ser renovados, para ser transformados por medio de su Espíritu. Pero veamos qué profunda importancia tiene para nosotros la representación del aceite en nuestras vidas hoy día como hijos de Dios. Porque esto lo podemos ver en Mateo el capítulo 25. Hay una parábola muy conocida, la parábola de las 10 vírgenes, donde se hace hincapié en que todos los creyentes deben observar constantemente su propia condición espiritual, velando que el aceite de sus lámparas no escasee nunca. Por eso a mí me gustan mucho los salmos donde David exclamaba, donde David adoraba y decía: examíname, Señor, recorre las cámaras secretas de mi corazón a ver si hay por allí escondida maldad, y pidiendo esa purificación, pidiendo el ser limpiado. Por eso el creyente necesita observar constantemente cómo está su vida espiritual, en qué condición estamos espiritualmente, si estamos velando o estamos durmiendo. Cuando leemos esta parábola, vemos que las vírgenes insensatas, ellas también tomaron sus lámparas, pero no tomaron consigo el aceite. Mateo capítulo 25, el versículo 3. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. ¿De qué nos sirve tener las lámparas y que ellas no tengan el debido aceite? Ellas tenían las lámparas. La lámpara es tipo de la palabra de Dios. Es decir, tenían el conocimiento bíblico, pero se habían descuidado en mantener suficiente aceite en sus lámparas. Mire, ¿cuál era su descuido? Que habían dejado que el Espíritu Santo se fuera contrictando en sus vidas. Eso viene con el descuido de nuestra vida de oración. Eso viene con el descuido de ayunar y de meditar en la palabra de Dios. Wow, esto me tiene de alguna manera también preocupado, porque si anteriormente, cuando teníamos la facilidad, cuando teníamos la oportunidad de congregarnos y muchos hermanos andaban en el descuido espiritual, falta de asistencia a la casa de Dios, falta a los programas de ayuno y de oración, de matutinos y de
todo lo que desarrollábamos en nuestro santuario con el propósito de que nuestras vidas espirituales estuviesen en un nivel candente, en un nivel ferviente de la presencia de Dios. ¿Cómo estarán sus vidas espirituales en este momento? Si anteriormente teníamos la palabra oportuna, el momento de la adoración en nuestro santuario, el momento de dedicar un día entre semana o 2 veces entre semana para ayunar, y muchos no participaban y muchos no lo hacían y vivían bajo tremendo descuido espiritual. No me quiero ni imaginar. Dios mío, ten misericordia de nosotros. Porque cuando descuidamos nuestra responsabilidad espiritual, nuestras actitudes pasadas del viejo hombre empiezan a manifestarse de nuevo. Y empezamos a vivir más en lo carnal que en lo espiritual. Y aquí la idea es que podamos vencer la carne, que lo espiritual esté por encima de lo carnal. En Romanos, el capítulo 6, el versículo 6, dice: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. En Efesios, el capítulo 4, el versículo 22, que en cuanto a vuestra anterior manera de vivir, os despojéis del viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos. Vemos que esas actitudes hacen que el Espíritu Santo empiece a contrictarse. Y en Efesios, el apóstol nos enseña, el apóstol nos exhorta en el capítulo 4, el versículo 30, y no contristéis. Escuchen bien en esta hora, y no contristéis. Más bien hay que hacer una brecha, hay que hacer un canal para que la gloria de Dios se manifieste. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellado para el día de la redención. Y comienza el descenso de nuestro aceite, nuestra luz comienza a parpadear y comenzamos a dejar de ser una luz segura en medio de las tinieblas. Y esto es un indicativo, hermano, que el peligro está cerca, porque lo que antes veíamos como pecado y abominación, ahora empezamos a verlo como algo normal y aceptamos todas esas conductas que nos pueden llevar a caer en el enfriamiento espiritual, que al final nos puede costar hasta perder el arrebatamiento, a perder el rapto. Oh, Dios mío, si perdemos la vida por alguna situación, podemos pasar a la eternidad perdidos. Porque si continuamos dejando que nuestro aceite disminuya y disminuya tanto que ya no quede ningún vestigio, ningún rastro del Espíritu Santo, ya no estará en posición de guiarnos, porque el Espíritu Santo viene también para guiarnos. Porque entonces, con nuestras actitudes y decisiones, le hemos estado diciendo: ya no te necesito, ya no necesito de tu influencia, ya no necesito de tu guía, ya no necesito de tu dirección, y que no nos interesa su presencia, ya que hemos estado contristando hasta el nivel de decirle: mira, yo quiero vivir para mí mismo, quiero vivir yo, quiero decidir yo, quiero que la carne me gobierne y no el Espíritu. Vamos a escuchar lo que el Espíritu nos está hablando en este día. Yo creo que hemos estado recibiendo buena palabra de Dios. No crean que yo estoy acá en el confinamiento en mi casa jugando o pasándola durmiendo todo el día. Hemos estado aquí metidos en la Biblia, hemos estado aquí repasando algunos apuntes, estudiando, orando, ayunando.
porque entiendo la responsabilidad como pastor, como ministro de Jesucristo. En la parábola vemos que estas vírgenes insensatas, viendo que se tardaba el esposo, y así estábamos nosotros, se quedaron dormidas. En otras palabras, no le dieron la importancia a su descuido espiritual. Ellas representan al cristiano de hoy, que viendo que todas las señales para el arrebatamiento de la iglesia están cumplidas, viendo que las señales para la segunda venida de Jesucristo se están cumpliendo, viendo cómo están los falsos apóstoles, los falsos profetas, los falsos pastores, los falsos evangelistas, y no se preocupan de buscar llenar sus lámparas de aceite para poder estar listas para el sonar de la final trompeta. ¿Usted no cree esa indignación que siento cuando voy a las redes sociales y veo a cientos de aquellos llamados apóstoles y profetas con más de 7 millones de seguidores escuchando sus mensajes, más de 1.3 millones de seguidores escuchando sus mensajes? Y me doy cuenta que cuando voy a las transmisiones que hacen nuestros pastores, nuestros líderes, algunos de ellos solo con 5, con 10, con 20, con 30 personas siguiendo lo que ellos están enseñando. Porque hay falsos profetas, hay falsos pastores, hay falsos evangelistas, pero como la gente quiere oír es otro tipo de mensaje, la gente solo quiere que le profeticen que todo va bien, la gente lo único que quieren oír es que le hablen de prosperidad, que le hablen que el Señor te va a dar una casa, que el Señor te va a dar un nuevo carro, que no te preocupes, relájate, todo está viento en popa, todo va en franca lid. No tengas cuidado, todo está bien. Esos cristianos se tendrán que enfrentar a la gran noticia que llegó el esposo. Llegó el esposo. Vino a buscar su iglesia y ellas fueron dejadas por estar tibias, por falta de aceite, descuidadas, deleitándose más en las cosas de este mundo, y tendrán que enfrentarse al periodo más terrible que nunca esta tierra ha experimentado, la gran tribulación que el mismo Señor dijo que si no acortaba esos días, ninguna persona sería salva. ¿Y cómo van pasando estos días? ¿No se ha dado usted cuenta de que estos días van súper rápidos? ¿Cuál fue la actitud de las vírgenes prudentes? En Mateo capítulo 25, el versículo 4. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Estas representan al cristiano que no se descuida en la oración, el cristiano que no se descuida en el ayuno, en meditar en la palabra de Dios. Es el cristiano que no contrista al Espíritu Santo y siempre está crucificando al viejo hombre, como dijo el apóstol Pablo, y golpeo no como golpeando el aire, aleluya, dejando que el Espíritu lo guíe, y no toma ninguna decisión sin contar primero con la aprobación del Espíritu. No permite que las actitudes del viejo hombre tomen dominio nuevamente, sino que somete la carne al Espíritu. Se preocupa de seguir siendo luz en medio de las tinieblas y de ser la sal de la tierra, la que preserva para que no se corrompa lo bueno.
Estos son los cristianos que viendo las señales, que estamos viendo lo que está aconteciendo en el panorama profético, pero están preocupados cada día más que sus lámparas tengan aceite. Por eso, hermano, a la hora que el Señor nos inquiete, hay que estar llenando la vasija. A la hora que el Señor, si el Señor nos llama a las 2 de la mañana, a las 4 de la mañana, a las 12 de la noche, hay que estar ahí, aleluya, llenando la vasija, llenándonos de aceite. Están muy pendientes a los acontecimientos mundiales, escudriñando las escrituras para saber el momento que se vive y aprender a reconocer el tiempo que se está viviendo proféticamente. Y cuando llegue el esposo, ellos escucharán su llamado. Aquí viene el esposo, salid a recibirle, y entrarán en las bodas del Cordero para estar siempre con el Señor. Sí, todas cabecearon. Las insensatas y las prudentes cabecearon, pero en algo había la diferencia, y la diferencia la hacía que las prudentes se habían preparado y tenían sus lámparas con suficiente aceite esperando al esposo. Mi amado hermano, pentecostales de Santa Isabel, iglesia amada, iglesia del Señor, no dejes que te engañen. Hoy muchos ministros y maestros enseñan que esta parábola identifica que las vírgenes prudentes representan a los cristianos o creyentes, y que las otras vírgenes insensatas representan los no cristianos. Pero recordemos lo que el texto y contexto hablan claramente sobre esta ilustración. La Biblia enseña claramente, nos dice que solo los que son cristianos son vírgenes y están separados para el Señor. Tienen sus lámparas, que es la palabra, y aceite, que es el Espíritu Santo. Estas cualidades no las tiene ningún ser humano que no se ha convertido a Jesucristo. Los creyentes nacidos de nuevo son los únicos que tienen el Espíritu Santo. En otras palabras, todas las vírgenes en la parábola son creyentes, unos preocupados por la consagración y la santidad, y los otros también son creyentes, pero no tienen profundidad necesaria para sostenerse por mucho tiempo. Y el tiempo nos dará la razón en este periodo de cuarentena en el que estamos. Algunos dicen que esto puede demorarse hasta 18 meses para volver nuevamente a tener coinonía, a poder estar en nuestro santuario. Dios quiera que sea antes de todo ese tiempo. Porque es que la misma Biblia también nos enseña que en este tiempo pueden suceder muchas cosas. Muchos creyentes se pueden enfriar. Muchos creyentes pueden apartarse del camino de la fe. ¿Cuál es la amonestación que nos da el Señor en estos tiempos finales que estamos viviendo? Guarda mi palabra. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, porque nuestra recompensa no tardará. Dios nos promete que si hacemos y buscamos su perfecta voluntad, seremos recompensados. Al que venciere, dice en Apocalipsis, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Al que venciere daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. El que venciere, óigalo, será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Al que venciere,
Yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oídos, oiga. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Cuida tu testimonio. Cuida tu vida cristiana. Cuida tu relación con Dios. Y deja que el Espíritu Santo vaya formando. Deja que el Espíritu Santo vaya moldeando. Deja que el Espíritu Santo vaya sacando toda impureza, toda obra de pecado y toda obra de maldad. Aleluya. Amén. Para que lleguemos a ser esa clase de cristianos que Dios quiere. Que podamos representarlo. Amén. Que seamos buenos representantes del reino de Dios. Oh, yo siento la presencia de Jesús en esta hora. Es que es tan lindo hablar de esto. Es que es tan bello, hermano querido, entender que nuestros días aquí en esta tierra están próximos ya a terminar. Que nos acercamos a ese día glorioso. A ese día tan esperado, cuando seremos arrebatados para estar para siempre con el Señor. Eso debe despertar en nosotros hambre. Eso debe despertar en nosotros ese deseo de poder contemplar su gloria. Vamos a estar para siempre con nuestro Señor Jesucristo. Oh, bendito y alabado sea tu nombre, Jesús de Nazaret. Toda la gloria es para ti, Señor Jesús. Así que mis amados hermanos, allá en su casa, allá en este confinamiento, vamos a ir cada día, echándole aceite a la vasija. Vamos a estar orando, vamos a estar, hermanos, aleluya, en búsqueda de la presencia de nuestro Dios. Que nuestros hijos también vamos a ministrarlos para que ellos sean quebrantados en la presencia de Dios y sean llenos del Espíritu Santo. El día de hoy en la tarde estaba orando al Señor con lágrimas, diciéndole: Señor, hay algunos hermanos que no sé de la vida de ellos. Te pido, Señor, que les guarde. Te pido, Señor, que les ayudes. Te pido, Señor, que les dé fortaleza. Y empecé a dar nombres, nombre por nombre, delante del Señor. Oh, Dios mío, mira a mi hermano. Oh, Señor, mira a esta mi hermana. No sé nada de ella. Por favor, que tu misericordia, que tu gracia, cúbrelos, Señor. Que tu ángel les guarde y les proteja de todo peligro y de todo mal. Amada iglesia del Señor, en esta mañana, que nuestro Dios nos bendiga poderosamente. Que nuestro Dios nos bendiga de una manera muy especial. Abrácense allá en casa y hagan una oración y díganle: Señor, queremos llenar nuestras lámparas de aceite. Ayúdanos, Señor, a no ser atrapados, a no dejarnos, Señor, por tantos entretenimientos que hay. Amén. Es tiempo de echar ese control del televisor hacia un lado. Es tiempo, hermano, de todas esas cosas que nos roban el tiempo, echarlas a un lado y dedicarnos a echarle aceite a nuestras lámparas, porque el arrebatamiento puede ser en cualquier momento, hermano, en cualquier momento. Es más, hasta aquí, terminando este mensaje, puede venir el arrebatamiento de la iglesia. Que el Señor les bendiga.